La corrupción tiene a México en terapia intensiva. María Amparo Casar, una reputada analista política del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, realizó una radiografía de uno de los problemas más extendidos y de efectos más perniciosos en el país. Su libro, Anatomía de la Corrupción, es un compendio de indicadores que dejan un panorama devastador. El texto revela que en 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, siendo o altamente corrupto o muy corrupto, y ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. El país no solo no ha mejorado, sino que ha retrocedido del lugar 72 al 103 en tan solo 6 años. Hay que combatirla como si fuera una enfermedad, y para eso lo primero es conocerla, afirma la investigadora. Nuestra democracia es el soborno en su máxima expresión. El 79% de los mexicanos considera que la corrupción es un problema serio, y el 52% piensa que ha aumentado mucho en los últimos 2 años. En 1996, solo 502 notas periodísticas mencionaron la palabra corrupción. Para 2014 fueron 29.505. Esto puede deberse también a que existe una mayor libertad de prensa y un incremento de los recursos dedicados a la investigación periodística, aclara la autora, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge. El 91% de los mexicanos asegura que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos, y el 90% piensa lo mismo de la policía. El ejército es la institución que más se salva, pero aún así, el 42% de los ciudadanos considera que también está contaminado. Pero en México nadie se libra. La política, las empresas y los ciudadanos de a pie visten el abrigo de la corrupción. 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en el último año, la mayoría de las veces para agilizar trámites y otras tantas para obtener alguna licencia o permiso. No se trata de eliminar las inspecciones o mecanismos de control, pero sí de desarrollar mecanismos que impidan la utilización de estos para extorsionar, subraya la académica, quien ha llevado a cabo la investigación durante un año sabático en el Instituto Mexicano para la Competitividad. En cuanto a los ciudadanos de a pie, se da un fenómeno que Casar menciona como curioso. Los mexicanos no se consideran corruptos. El 76% piensa que sus familiares son inmunes a la corrupción, y el 70% piensa que sus vecinos también están lejos de echarle la mano a este mal. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística reportó más de 4 millones de actos de pequeña corrupción en 2013. Y se pregunta la investigadora entonces, si no somos nosotros ni nuestros familiares, ¿quién comete entonces corrupción? La piratería es para Casar un claro ejemplo de la cultura de la ilegalidad que reina en México. Solo la mitad de la población considera que esta práctica es un delito. El 90% de los DVDs vendidos en el país son piratas, y por la piratería se pierden 480,000 empleos al año. El mexicano considera que es válido comprar o hacerse con servicios gratis porque beneficia a su propia economía. Es el mismo razonamiento que el del político corrupto. Sabe que es reprobable y que provoca daños en la sociedad, pero la practica porque beneficia a su propia economía. La corrupción le sale cara a México. Según datos del Banco Mundial que recoge Casar, la corrupción le cuesta al país el equivalente al 9% de su Producto Interno Bruto y el 80% de la recaudación de impuestos. En 2010 se destinaron más de 32 millones de pesos a las mordidas, 32,000 millones de pesos a las mordidas, perdón. Las familias destinan un 14% de sus ingresos anuales a pagar actos de corrupción, pero la cifra asciende a 33% para los hogares que perciben un salario mínimo. La corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres. Los mexicanos tendríamos que entender que la corrupción puede ser rentable para beneficios personales en el corto plazo, pero en el agregado sus costos son mayores que sus beneficios. México no se ha quedado de brazos cruzados en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el impacto de las iniciativas o políticas anticorrupción ha sido nulo. Desde la creación de la Secretaría de la Contraloría en 1982, pasando por el Instituto Federal de Acceso a la Información en el año 2002 o la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por Peña Nieto en 2012, ninguna de estas acciones se ha traducido en una menor corrupción ni menor impunidad. De 1998 a 2012 se han presentado 444 denuncias penales a través de la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales solo han sido 7 investigadas y tienen consignación. De los 41 gobernadores que han sido acusados de 2000 a 2013, solo 16 casos se han investigado y 4 han terminado detenidos. En Estados Unidos, de los 9 gobernadores acusados, los 9 han sido investigados y los 9 están detenidos. Es un problema que tiene solución, asegura el analista. Como ejemplo dice que Uruguay y Chile han mejorado hasta tener mediciones comparables con las de Reino Unido. No existe receta perfecta, explica, pero concluye con 5 propuestas para iniciar la erradicación de este mal que llama ella enfermedad. A nivel federal, acompañamientos de la sociedad civil en la redacción de las leyes secundarias. A nivel estatal, homologando los códigos penales para delitos de corrupción. A nivel municipal, el uso de herramientas digitales para reducir trámites en ventanillas y perseguir de oficio los delitos de corrupción, además de prohibir el uso de dinero en efectivo en las actividades gubernamentales.